Bueno, pues vamos a ver que estos tres principios son equivalentes en la recta, ¿no? Bueno, en los reales, ¿no? Es decir, nuestro teorema sería de la siguiente forma, ¿no? Los tres principios de completud de R son equivalentes. ¿A qué nos referimos con son equivalentes? Pues precisamente a que asumir uno implica los otros dos, ¿no? O sea, de hecho aquí lo que vamos a probar, ¿no? Es que los vamos a probar en cadenita, precisamente, ¿no? Vamos a probar que completud por sucesiones implica el axioma del supremo. Y luego vamos a probar que el axioma del supremo implica el principio. Bueno, es que esto luego, cuando las cosas tienen muchos nombres. El principio de completud por familias de bolas encajadas y de diámetros evanescentes, ¿no? El principio de completud por familias de bolas cerradas y encajadas de diámetros evanescentes. Y luego pues lo que vamos a hacer precisamente es probar que también el principio de bolas y encajadas de diámetros evanescentes implica el principio de completud por sucesiones. Esta es la ruta de la prueba del teorema. Bueno, solo voy a dar el sketch, como verán. Pues en realidad lo que se le ocurra a una persona cómo ir esquematizando las ideas es lo más difícil, ¿no? Ya después vamos a ver, en el caso de dos espacios métricos, vamos a ver precisamente que se puede dar o se da que la completud por sucesiones es equivalente a los principios de bolas encajadas y cerradas por diámetros evanescentes, y eso no se puede llevar, el axioma del supremo no se puede llevar a todos los espacios métricos porque no todos los espacios métricos tienen orden, ¿no? Y como ya hemos aclarado muchas veces, pues el axioma del supremo es un principio sobre órdenes. Muy bien, entonces vamos a ver entonces que la completud por sucesiones implica el axioma del supremo. Muy bien, y entonces aquí pues hay que predicar algunas cosas, ¿no? Entonces sea A un subconjunto de reales no vacío y acotado superiormente. Muy bien, sea A en A, ese A existe porque A es no vacío, y B en los reales una cota para A, ¿no? Y esa cota también existe pues porque estamos suponiendo que está acotado. Vamos a ir construyendo una sucesión, ¿no? Dos sucesiones, ¿no? Vamos a construir una sucesión de A's y una sucesión de B's, donde pues la sucesión de los AN, todos los elementos, todos los términos de esta sucesión van a ser con elementos de nuestra A, y la sucesión de las BNs van a ser cotas. ¿Vale?
Y luego vamos a ver que estas sucesiones son sucesiones fundamentales y entonces, bueno, si asumimos que la completud por sucesiones, pues tendrán que converger. Bueno, vamos a ver cómo se construye esta sucesión primero. Entonces, pues sea A0 igual a A y B0 igual a B. Son los que sabemos que existen, entonces pues los agarramos, ¿no? Entonces vamos a ir tomando un número auxiliar que nos va a servir para hacer este trabajo. Precisamente va a ser el número, el medio, ¿no?, del intervalo determinado por estos. Y así vamos a generar una construcción recursiva, ¿no? Entonces, nada más para darnos una idea, consideremos A0 más B0 entre 2. No vamos a hacer como un dibujito para que quede más fácil. No voy a dibujar a A porque no sabemos cómo es, pero lo que sí sabemos es que tenemos el A0, el B0, y sabemos que B es cota para A. Eso significa que todos los elementos de A tienen que estar forzosamente a la izquierda de B, ¿vale? Y pues tenemos el A0 que nos dice que no es vacío. Entonces aquí en medio se posiciona precisamente este número que tomamos. Entonces pues hay de dos sopas, ¿no? ¿Es cota o no es cota? Si A0 más B0 entre 2 es cota superior de A, hacemos B1 igual a este número. O sea, tomamos el B1 como este de aquí, ¿no?, como este número medio. Ahora, pues si no es cota, entonces pues podemos encontrar una prima en A de tal forma que A' rebasa estrictamente a este número que nos tomamos, ¿no? O sea, y como ya habíamos dicho que B si era cota, pues entonces el A' tiene que venir a caer por acá, ¿no? Así se elige A1 igual a este A', ¿vale? No importa. Bueno, sí importa, pues, pero así ahorita es que estoy pensando en otras cosas también, ¿no? Cómo irnos adelantando. Muy bien, entonces ahora que ya tenemos esta elección de A1 o B1, no necesariamente quedan determinados los dos, ¿no? O sea, nada más va a depender de cómo va siendo el punto medio. Lo que sí es cierto es que dependiendo de cómo es el punto medio, nos define el siguiente elemento de una de las dos sucesiones, ¿no? Entonces sí puede pasar que vayamos en A0 y que ya vayamos en B 2.758.000, ¿no? O que sigamos atorados en B5 y vayamos en A 455.000 quintillones, ¿no? O sea, eso no hay bronca alguna, ¿no? Nada más, lo que sí hay que observar aquí en determinado momento es qué pasa si, por ejemplo, ¿no? Así, observaciones. Si... ¿Cómo lo ponemos? Lo que quiero decir es que una de las dos se estacionó y la otra sí fue posible, ¿no? O sea, entonces suponga, más bien, es observación. La primera observación sería qué pasa si se puede construir Bn para todos los naturales y la sucesión de As, lo voy a poner así, es finita. Aquí a lo que me refiero con que es finita es que ya no avanzó, ¿no? Se nos quedamos en un AJ, ¿no? Y ya no pudimos asignarles valores a los números naturales mayores que J, ¿no? Entonces, nos quedamos con el AJ por aquí y lo que sí ocurre es que
BN va teniendo que ser cercano, ¿no? Entonces, en este caso, pues lo que haríamos es decretar AS con S mayor que J, pues precisamente igual a J. O sea, hacemos la sucesión constante de ahí en adelante, ¿no? Ahora también nótese aquí que pues la sucesión de las Bn, cuando n tiende a infinito, pues va a tener que ser el AJ, ¿no? ¿Por qué? Pues porque nos vamos tomando el punto medio, ¿no? Y precisamente si la sucesión de BJ sí se pudo ir construyendo en adelante, además que es decreciente porque siempre se va tomando el punto medio, pues también eso nos obliga forzosamente, como en esto de Aquiles y la tortuga, que la sucesión de las BN tienda a ese AJ donde nos quedamos, ¿no? Y análogo, pues si de repente nos tuviésemos que quedar atorados en un BJ, ¿no? O sea, BJ fue el último que hubo asignación y resulta que para AN siempre pudimos ir asignando el siguiente, ¿no? O sea, aquí ¿qué es lo que ocurre? Pues de nuevo hacemos BS igual a BJ cada que S sea mayor estricto que J, y además también notamos que la sucesión cuando n tiene infinito de las ANs, pues es BJ el límite. Aquí es un poco más brusco, no es necesariamente que sea como Aquiles y la tortuga, sino que todavía es más chica la distancia, ¿no? Porque precisamente, para no subirnos, ¿cómo era el asunto, no? O sea, si teníamos... Ah, bueno, es que ya no dije todo el paso recursivo, ¿no? Pero aquí el asunto es, ¿qué pasa si... a ver si nada más dejen, repito este argumento. O sea, aquí ya me fui a ponerle nombres arbitrarios de decir cómo íbamos a producir a A1 y a B1, ¿no? Pero es que ¿cuál sería el asunto? O sea, supongamos que los últimos términos de la sucesión que tenemos definidos son AN y BM. Entonces ahora queremos producir AN más 1 o BM más 1, ¿no? Entonces el procedimiento es exactamente el mismo que la vez pasada. Nos tomamos el punto medio entre estas dos cosas. Entonces hay de dos sopas, ¿no? Que este es cota, AN más BM entre 2 es cota superior de A. Y entonces en ese caso decretamos el m más unésimo término de la sucesión de Bs igual a este punto medio. Y en el otro caso precisamente es que este número no es cota de A. Y entonces, como dijimos hace rato, pues existe un elemento de A que brinca a este y que por cierto se va a tener que quedar abajo del mésimo término de B porque todas las cosas de B son cotas, ¿no? Y entonces hacemos a este asterisquito, lo hacemos el n más unésimo término, ¿no? O sea, así se hace recursivamente, por eso es que les explicaba estas cosas de aquí, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando con esta regla de construcción podemos ir construyendo toda la sucesión de las BNs, pero las As se nos quedan atascadas? O cuando podemos ir construyendo toda la sucesión de ANs y las Bs se nos quedan atascadas en algún momento, ¿no? Entonces ocurren estas dos cosas de convergencia y aparte pues las podemos completar diciendo, mira, pues si se quedaron las Bs atoradas en algún momento, ya todas las de donde se quedan atoradas en adelante, que todas se hacen el mismo número, ¿no? Y análogamente para las As. Muy bien. Ahora con esto, pues precisamente supongamos, o más bien por recursión, existen estas AN y BN que queríamos, ¿no? O sea, ya vimos cómo irlas construyendo y si se atoran, pues las alargamos tanto como queramos, ¿no? Entonces, además, ¿qué ocurre aquí? Bueno, pues que se tiene
que la sucesión AN y la sucesión BN son fundamentales. ¿Y esto por qué es? Pues precisamente por cómo fuimos tomando el punto medio, ¿no? O sea, si estaba aquí AN y aquí el punto BM, considerábamos la mitad del intervalo para poder fabricar el siguiente punto. Y pues si era una cota, pues vean, las cotas precisamente van disminuyendo, se van acercando, ¿no? En factor de crecimiento toda esta longitud del intervalo, que además ya va siendo bastante fija, ¿no? Porque siempre vamos, o sea, lo más grande que eran el A que nos dieron y el B que nos dieron. Y a partir de ahí las mitades van haciendo que se acumulen, bueno, que se recorran los puntos, ¿no? Y también en el caso donde se iba haciendo que el punto medio no era una cota, bueno, pues aquí sí brinca un poco más de distancia el n más unésimo término, ¿no? Pero pues tiene que ser más chico que la longitud de estos dos. Y ahora, la longitud entre los dos siguientes sí va a tener que ser forzosamente más chico que la mitad, de la longitud del intervalo AN, BM. ¿No? O sea, aquí como sea, de alguna manera está interviniendo el principio arquimediano, pues porque lo que estamos haciendo es cortando a la mitad y luego nos tomamos el elemento de un cacho o del otro, ¿no? Sea como sea, pues siempre vamos yendo a tomar estas mitades, ¿no? De hecho aquí, en este ejemplo, pues otra vez vamos a tomar la mitad. ¿Y qué puede ocurrir? Que esta sí sea una cota, entonces ahora este es el m más unésimo término, o que no sea una cota y entonces nos sale por acá el AN más 2, ¿no? Y de la misma manera aquí se toma el punto medio y así vamos referenciándonos, ¿no? Entonces, independientemente de que si se van extendiendo las A's o las B's, pues las sucesiones sí se van encontrando en términos más chicos, ¿no? Porque de hecho, o sea, aquí, así como está pintado, por ejemplo, la distancia entre todos los términos de la a partir del n más unésimo va a tener que ser más chica que este intervalo. De hecho, también las de las B's, ¿no? Y ahora, no importa cuál de los dos se haya determinado, ya sea que nos quedemos aquí o que este brinque, como decíamos hace rato, por no ser cota, el punto medio del intervalo que brinque, no importa, siempre vamos tomando estos cachitos más chiquitos, ¿no? Entonces también esas longitudes que vamos considerando van tendiendo a cero, y eso es lo que garantiza que las dos sucesiones sean fundamentales, ¿no? Entonces, como estas dos sucesiones son fundamentales, pues por el principio de sucesiones existe un L1 y también existe un L2 en los números reales, de tal forma que el límite cuando n tiende a infinito de la sucesión de las A's es L1 y el límite de la sucesión de las B's tiende a L2, ¿no? O sea, esto es por la fundamentalidad de las sucesiones y que estamos asumiendo el principio, ¿no? Ahora, fíjense que L1 tiene que ser igual que L2. ¿Por qué? Como todos los AN son elementos de A y todos los B son cotas, entonces aquí sí automáticamente lo que tenemos es que L1 tiene que ser menor o igual que L2, ¿vale? Si fuesen distintos, si tomásemos aquí L1 y L2, vamos a tener una bronca aquí, ¿no? Precisamente porque entonces debieron de haber movido distinto, ¿no? O sea, a ver, aquí tenemos que estas sucesiones va por aquí, converge para acá, y esta sucesión empieza por aquí y converge por acá, ¿no? Entonces, esta distancia de aquí,
déjenme ponerle D, este numerito D, que es exactamente L1 menos L2, en algún momento tuvo que haber sido rebasada en por decirlo así, de magnitud. O sea, lo que estoy diciendo es que existen una J y un I en los números naturales, de tal forma que la D tiene que ser más chica que BJ menos AI, esto entre 2. ¿Y esto por qué es? Bueno, pues siempre los términos de la sucesión se fueron construyendo de esta manera, ¿no? Y entonces, pues en algún momento salió por acá el A, que puse la I, y por acá el BJ, y entonces a la hora de hacer el siguiente paso de alguna de las dos de sucesiones, pues se considera el punto intermedio, ¿no? Y entonces es por eso que estas distancias deberían de ser muy chicas, ¿no? Entonces esto de aquí no puede pasar, es una bronca, ¿no? O sea, si este número es positivo, el L1, la distancia entre L1 y L2 es positiva, pues entonces eso nos arruina la forma en la que escogimos las sucesiones, ¿no? Porque lo que íbamos haciendo es que cada vez se acercaran más, ¿no? Muy bien. Y entonces eso obliga automáticamente a que L1 tenga que ser igual que L2. Muy bien. Y ahora entonces pues afirmamos que L1 pues es el supremo de A, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría? Bueno, ¿cómo lo esquematizamos ahora? Vamos a suponer que tenemos aquí la recta y aquí tenemos el L1. Si no fuera la mínima cota inferior, lo que estamos diciendo es que podríamos escoger un L de tal forma que L acotara a todos los términos de A, ¿no? Entonces eso quiere decir, ahí está, ¿no? La bronca. Si L acotara a todos los términos de A, pues entonces otra vez, ¿no? L1 debería de ser menor o igual que L, ¿no? Pues, a ver qué estoy diciendo aquí, ¿a qué me refiero, pues, ¿no? O sea, ya argumentamos que por cómo se construyen las sucesiones, L1 tiene que ser igual a L2, ¿no? Ahí no hay bronca. Entonces, precisamente, si... pues bueno, lo voy a poner así, ¿no? El supremo de A tiene que ser por fuerza menor o igual que este L1, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el L1 es el límite de la sucesión de las Bs, que son cotas, ¿no? Y es una sucesión decreciente. Entonces, pues, el supremo, que es la cota más chica, tendrá que ser más chico que cualquiera de estos elementos que son cota. Y análogamente, ¿no? El supremo de A tiene que ser mayor o igual que L1, porque L1 es el límite de las A's, que es una sucesión creciente, son elementos ahí, ¿no? Y entonces pues esto ya nos da que L1 tenga que ser el supremo de A, ¿vale? Bueno, esto es un bosquejo, pues, ¿no? O sea, no lo estoy escribiendo, como ven, sería bastante largo escribir todos los detallitos, ¿no? Pero este es como el sketch. Nada más lo que quiero es que tengan una idea sobre cómo se tendría que hacer la prueba de estas situaciones, ¿vale? Y entonces esto ya lo que nos prueba es que, por lo tanto, A tiene supremo, ¿vale? Bueno, lo voy a dejar aquí porque creo que es un video bastante largo ya.